Bueno, cordial saludo. La presente entrevista es desarrollada como parte de una actividad dentro del curso de Desarrollo Socioafectivo y Moral de la licenciatura en Trabajo Infantil en la Universidad Nacional Abierta de Infancia. Los responsables para desarrollarla son Catherine Herrera, Oriani Zamaya, Chayna Lata, Yendri Zapata y mi persona, Elizabeth Benavides. Bueno, estamos bajo la tutoría de la docente Smith Guerrero Rodríguez. El objetivo de esta entrevista es comprender los roles que cumple un docente de educación inicial dentro del desarrollo socioafectivo y moral de los niños y niñas con quienes interactúa. Bueno, tenemos una profe invitada, que es la profe Angie. Profe, ¿usted está de acuerdo con la realización y grabación de la entrevista? Sí, estoy de acuerdo. Ok, bueno. Siendo así, profe, le damos paso para que usted se presente, nos diga sus nombres y apellidos, los estudios realizados, su experiencia en el tiempo laboral y nos describa el lugar donde trabaja actualmente. Gracias, Elizabeth. Bueno, mi nombre es Angie Zamora, soy docente de la institución educativa El Carmen, sede La Esperanza. En este momento estoy con niños de transición y llevo como experiencia laboral trabajando con primera infancia aproximadamente 5 años. Sí, señora profe. Bueno, profe, le vamos a hacer unas preguntas de profundización. Que es, pues, ¿cómo define el concepto de socioafectividad en educación inicial? Bueno, inicialmente me gusta siempre desglosar la pregunta socioafectividad, pensarla en dos, en socio, desde que lo que nos habla Vygotsky, que es como toda esa parte relacional del niño, y afectividad como esas relaciones que se dan no solamente entre los niños, sino esas relaciones afectivas que tienen que ver un poco con los sentimientos. Entonces, de acuerdo a eso, para mí el concepto de socioafectividad en la educación inicial es ese fomentar habilidades del niño en la relación entre sus pares o su entorno y asimismo como desarrollar su parte emocional. Ok, profe, pues la segunda pregunta es, ¿cuál cree que es el papel fundamental del docente en el desarrollo socioafectivo? Nuestro papel fundamental es guiar al estudiante para que él pueda reconocer, diferenciar sus emociones, para que pueda controlar sus emociones y asimismo a partir de todo esto se pueda generar esos vínculos de empatía y amor con la relación en el otro. Ok, profe. La dejo con la compañera Oriani, que le va a hacer las siguientes preguntas. Bueno, para continuar con la siguiente pregunta, en su experiencia, ¿cómo fomenta la construcción de relaciones afectivas y sociales en el aula? Regálenos una experiencia. Bueno, ¿cómo fomenta esa construcción en la relación uno a uno? Creo que desde el momento en que entra tu estudiante al aula de clase y la manera en la que lo saludas, el agacharte y nosotros que trabajamos con niños de primera infancia, al colocarnos a nivel de ellos para poder escucharlos, para poder hablar con ellos, empezamos a leer las emociones a partir de su gestualidad. Y una de las estrategias que me ha parecido muy importante en estas relaciones socioafectivas es escucharlos, es sacar el tiempo, a pesar de que estamos en una y otra cosa en el aula, que el tiempo es muy apremiante, es poder sacar el tiempo para escucharlos o para decirle, ¿qué tienes hoy? ¿Cómo estás? Porque nosotros empezamos a hacer lectura de nuestros estudiantes en el día a día. Así es. Ahora, ¿cómo aborda las situaciones de conflicto entre las niñas y niños en el aula
y cómo promueve esa resolución política en el desarrollo socioemocional. Una de las maneras que me ha funcionado, actualmente tengo un grupo de 28 niños, donde la mayoría son niños, más del 70% son niños, y la relación de ellos del juego, bueno, aquí en La Guajira se ve como muy normal que el juego sea un poco brusco. Entonces, una de las cosas que utilizo con ellos es hablar, ven, o sea, ¿por qué estás jugando de esta manera con tu compañero? Y también desde el ejemplo, como decirle, ¿a ti te gustaría que te hicieran esto? Y a partir, bueno, esas resoluciones es como, ven, pídele disculpas a tu compañero, preguntarle por qué lo estás haciendo, lo hiciste con culpa, sin culpa, qué querías hacer con eso que acabaste de hacer y llevarlos como a esa reflexión. Me parece excelente esas estrategias didácticas que está tomando para lograr esa comunicación entre docente y estudiante. La dejo con mi siguiente compañero. Desde su perspectiva, ¿cómo integra estrategias socioafectivas en sus actividades y materiales educativos para asegurar que todos los niños y niñas se sientan incluidos y valorados? Bueno, creo que una estrategia que se debe utilizar en primera infancia es el juego. Y a partir del juego, entre todos ponernos de acuerdo para definir unas reglas en las diferentes, digamos, que espacios que puedan llegar a compartir ellos. Digamos que ese término de cómo aseguro que los niños y niñas se sientan incluidos y valorados, digamos que es un tema muy subjetivo, porque para lo que yo puedo considerar que ellos se sienten muy seguros, incluidos y valorados, tendría que ser como en esa relación que se da dentro del aula de clase. Lo que sí puedo decirles es que cuando me doy cuenta que un niño no quiere hacer la actividad, que no se siente a gusto, lo más próximo que debemos hacer como maestros es acercarnos a ellos y preguntarles qué les pasa y por qué no quieren hacer ese tipo de actividades. Y buscar como la manera de mediar con ellos. Los niños son básicamente muy juguetones, entonces a veces se sienten muy molestos y el entrar con ellos en ese juego, ven qué pasas, el lenguaje positivo, tú puedes hacerlo, vamos a hacerlo. Entonces, ese lenguaje positivo funciona mucho también con ellos. Ok, profe, la otra pregunta sería, ¿cuál es su estrategia para conocer y comprender las necesidades socioafectivas individuales de los niños y niñas de su aula? Bueno, en la relación día a día, y creo que uno aprende a conocer a sus estudiantes a partir de las vivencias. Si yo, maestra, no puedo escuchar a mis estudiantes, no tengo el tiempo, o sea, no me tomo ese tiempo para poder escuchar a mis estudiantes, no voy a poder saber cuáles son sus necesidades. Y digamos que Vygotsky lo dice, en esa relación de uno a uno. Y todos nos convertimos, digamos que en el aula como ese vehículo y nos volvemos partes fundamentales para que funcione, como en ese engrane perfecto. No siempre va a ser perfecto, pero sí es un engrane que siempre va a funcionar si todos estamos como en la sintonía de escucharnos y también los niños empiezan a leerte. O sea, tú te vuelves una parte tan fundamental en el aula de clase que los niños empiezan a saber tú cuándo estás bien y cuándo no. Entonces, no es una relación de aquí para allá, sino es una relación que es bidireccional, que siempre está en ambos sentidos. Y también las familias ocupan un lugar súper importante. Cuando puede llegar un estudiante triste al aula de clase y el padre de familia como que le da a uno ese parte de paso esto y por eso el niño está así. Entonces, sí, también influye un poco la comunicación con los padres de familia. Ahora la siguiente es, ¿considera que existe una relación entre el desarrollo de los niños y niñas y su rendimiento académico?
Toda mis profes acá presentes, porque si un niño llega mal emocionalmente, un ejemplo muy claro y que pasa muy seguido, si un niño lo levantaron mal de su casa, le pegaron, llega sin desayunar a la institución, es un niño que no está pensando en aprender. Y es algo muy cierto que sí he escuchado y es que un niño feliz puede aprender de una manera más armoniosa y puede guardar esos recuerdos. Por eso el tema de nosotros también aprender a controlar nuestras emociones y es hacer como esa reflexión todo el tiempo de si yo grito a mis estudiantes, yo cómo quiero que ellos se regulen. Sí, y pasa porque nos desbordamos, porque somos también seres humanos y a veces llegamos al aula con muchas cosas, más lo que encontramos en el aula, entonces es como hacer como esa reflexión todo el tiempo, ya cuando ustedes estén en el quehacer docente, que puedan decir, para esto me formé, para gritar a los estudiantes, para desbordarme o para que nosotros somos el ejemplo de ellos. Entonces, que también podamos nosotros entender que si los niños están bien, felices, tranquilos en el aula, se sienten amados por su maestra porque se vuelve el aula su lugar seguro para aprender, se va a generar como ese aprendizaje y pues el rendimiento escolar cuando ellos entienden que tú te sientes feliz porque te estás comportando de la manera adecuada o de la manera más bien de la que la maestra espera, son niños que viven feliz en el aula. Ok, muchas gracias. La siguiente es, ¿cómo influye un ambiente efectivo en el desarrollo cognitivo? ¿Cómo influye? Bueno, la respuesta de la anterior va un poco conectada con esto y es que desde las neurolingüísticas nos dice que el lenguaje positivo no solamente a los niños, sino a todos los seres humanos. Desde el lenguaje positivo podemos transformar acciones y conductas. Entonces, un ambiente seguro nos permite tener un desarrollo cognitivo potenciado. Y más allá de potenciarlo, es que vamos a aprender todo lo que los niños puedan llegar a aprender en el aula, lo van a hacer con gusto, no van a sentir miedo de equivocarse, no van a sentir como ese pensamiento de lo estoy haciendo mal. Entonces, darles a ellos como esa seguridad en la relación, lo puedes intentar, estás aprendiendo, no pasa nada, vuélvelo a hacer, les va a permitir a ellos sentir confianza en ellos mismos, que es importante y necesitamos fortalecer en ellos. Ok, profe, bueno, la novena pregunta es, en su opinión, ¿cómo se puede involucrar a los padres o cuidadores en el proceso de desarrollo socioafectivo de los niños y niñas? ¿Y cuál es la importancia de la colaboración entre escuela y familia en este aspecto? Bueno, la escuela no se hace sola, chicas. La escuela definitivamente necesitamos esos actores que intervienen. En cuanto a la relación escuela-familia es muy importante. Y definitivamente los padres son unos actores muy importantes en la educación. A veces los papás le dejan como todo ese rol y ese papel importante a los hijos, pero no se dan cuenta que de ellos también se necesitan. Entonces, esa palabra involucrar, siento que depende mucho del contexto. Bueno, cómo se involucra un padre desde el diálogo, desde la reflexión, desde decirle como necesito tu apoyo. Pero porque digo que depende del contexto, es porque a veces los adultos creemos que de la forma en la que fuimos criados culturalmente, eso mismo tenemos que dar. Ay, si yo pude de esa manera, pues mi hijo también. Si a mí me maltrataban de esa manera, pues mi hijo también no le va a pasar nada, dices, no va a pasar nada. Yo sí le he dicho, hay algo muy común que dicen en la escuela, yo le he dicho a mi hijo que si le pegan, que devuelva. Entonces es llevarlos a ellos a todo el tiempo como a esa reflexión, mira, no es la manera, estás enseñando a tu hijo a ser un niño agresivo, a no asumir sus emociones. Entonces sí,
Siento que la única manera es mediante el diálogo, porque estamos tratando con adultos. ¿Qué estrategias o enfoque considera más efectivo para mantener una comunicación abierta y efectiva con las niñas y niños, favorable su expresión emocional y fortalecer hábitos socioafectivos? Bueno, yo les voy a contar aquí un poco de una experiencia que tuve en un colegio de Bogotá y fue el Conscious Discipline, la disciplina consciente. Y es el auge de la educación en este momento para que ustedes también puedan conocer un poquito. Aquí en La Guajira, voy a hablarlo desde el contexto específico, no se trabaja. Pero en Bogotá es maravilloso el trabajo que se hace con Conscious Discipline. Conscious Discipline nos invita a tener esa aula segura y a que los niños sientan que la escuela es ese lugar seguro, mediante un espacio diseñado para ellos en el rincón del salón de clase, en donde les enseña las diferentes actividades, a reconocer sus emociones, a sentir sus emociones. No está bien que le digamos a un niño no llores. No, si llora, yo te acompaño en el llanto. Y hay muchos psicólogos que lo están trabajando para que ustedes también puedan buscar como esas personas que trabajan todo lo que es la disciplina consciente. En este rincón seguro encontramos como los tipos de respiración, enseñarle a respirar a nuestros niños, creo que no lo mencioné, pero respirar con ellos los regula en el aula y nos regula a nosotras también. El que tengan libros o cosas que a ellos les gusten, realizar con ellos las botellas de la calma, siempre tenemos que involucrarlos a ellos. No podemos hacer un lugar seguro para que ellos se sientan seguros sin que ellos entiendan cuál es la intencionalidad del lugar. Y un ejemplo tan claro como desde ese lenguaje positivo, como el decirle, yo sé que te molesta que no te presten los juguetes cuando están jugando y uno le pega al otro porque no le quiso prestar el juguete. Entonces es decirle, afirmarle lo que está pasando. Yo sé, o sea, como que tú puedas leer su emoción para que ellos también sean conscientes, porque ellos en primera infancia, ellos aún no reconocen sus emociones, ellos no saben si es enojo, si es rabia. Ustedes se dan cuenta que cuando los niños se pelean, después hacen como si nada, pero entonces no se trata de que hagan como si nada, sino que ellos puedan hacer lectura de sus emociones y para eso estamos nosotros los adultos. Entonces, es a través como del siguiente ejemplo que les voy a dar. Yo sé que te molestan que no te presten los juguetes. Por eso, entonces tú le dices lo que acaba de hacer. Por eso tú empujaste a fulanito de tal. Y ahora tú le vas a dar como la solución. Entonces tú tienes que decirle, pero si en vez de empujarlo, ¿qué te parece si vamos y se lo pedimos? Entonces, ese es el lenguaje positivo que se debe utilizar en el aula, en donde nos va a permitir a los, como maestros, permitir a fortalecer, a desarrollar esas habilidades emocionales que necesitamos que los niños adquieran. Ok, profe, muchas gracias. Nos pareció muy profesional y concisa su respuesta. Con todo gusto. Muchas gracias, profe, por haber participado con nosotros en esta entrevista. Gracias. Gracias a ustedes por la invitación.